al centenario de la Constitución de 1917. El 31 de enero de 1917, tras 2 meses de debates, el constituyente cerró sesiones. El 5 de febrero se promulgó la nueva Constitución, con el nombre Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reforma la del 5 de febrero de 1857, que entraría en vigor el 1 de mayo del mismo año. La Constitución vigente, la nueva Constitución, tomó como base fundamental los ordenamientos de la de 1857, especialmente lo referente a los derechos humanos, aunque ya no los menciona como tales, sino que alude a las llamadas garantías individuales. También agregó varios puntos del programa del Partido Liberal Mexicano de 1906 y muchos más cambios para ajustarse a la nueva realidad social del país. Finalmente, el proyecto de reformar la Constitución del 57 derivó en una nueva Constitución. Vamos a iniciar nuestra plática de hoy con un tema que resulta muy interesante, muy importante, creemos, para la conciencia de los mexicanos, y en esta ocasión nos viene a platicar el doctor José Luis Montañez Espinosa. Él actualmente imparte clases. Así es. En la Universidad Michoacana, en la Facultad de Leyes. Así es. Gracias por estar en este espacio, José Luis. Y el tema consiste, a ver si podemos comparar la Constitución del 17, ya no la del 57, la del 17 y la de hoy. Claro. Recordando un marco histórico, cómo esa Constitución del 17 nació con una legitimidad muy importante, histórica, diríamos, teniendo como antecedente la Revolución Mexicana. Un movimiento que realmente recupera la cuestión social. Y lo bonito de esta Constitución es que sí se incorpora todos los derechos sociales en la Constitución del 17. ¿Cómo has visto tú, José Luis, las modificaciones que se han hecho a esa Constitución del 17? Bueno, Rafa, primero agradecerte mucho que nos invites a hablar de este tema, que me parece hoy de la mayor vigencia y relevancia para el momento histórico que nuestro país está viviendo. Yo diría, tú lo tocaste muy bien, la Constitución del 17 representó en muchos sentidos un movimiento de legitimación histórica, política, social, del movimiento social, del movimiento obrero, campesino, etcétera, ¿no? Si tú recuerdas, justamente la Constitución pues fue el crisol donde finalmente se funden, se confluyen, se materializan todas las aspiraciones de los movimientos obreros de inicio del siglo XX, desde la huelga de Cananea, desde la huelga de Río Blanco, desde el movimiento de los hermanos Flores Magón, el partido Ponciano Arriaga y otros movimientos que hubo en esa época histórica importante, las luchas, por supuesto, de los caudillos, ¿no? Uh-huh. Pancho Villa, Venustiano Carranza, León Zapata, y bueno, pues obviamente la lucha maderista, ¿no? Y de todo este equipo maderista y los Aquiles Cerdán, que finalmente luchan o pugnan por generar, modificar las condiciones políticas, las condiciones sociales, las condiciones de la organización o reorganización o sustitución de una clase, una élite política, ¿no? Ya dictatorial bajo el porfiriato, pues que ya no daba más, que ya requería una renovación de estructuras de todo tipo y por supuesto los movimientos que se dan en el campo. Yo te diría, Rafa, que esta Constitución promulgada el 5 de febrero de 1917, que por cierto se aprueba en diciembre de 1916,
bueno, pues representa hoy, ¿no?, a casi un siglo de su promulgación, de su aprobación y promulgación, casi 100 años de claroscuros constitucionales. Y te voy a decir por qué claroscuros constitucionales. 97 años de claroscuros constitucionales, porque esta Constitución de 1917 ha sufrido, si bien es cierto, algunos avances respecto al texto original, también ha sufrido muchos retrocesos. Y yo creo que la mayor parte de los retrocesos se han dado en los últimos 30 años, ¿no? Desde que entró en México el modelo neoliberal, ¿no?, el modelo de este capitalismo salvaje que tenemos, se ha ido adecuando la Constitución hacia un interés económico, internacional y obviamente de una oligarquía nacional. Pero yo recuerdo, por ejemplo, en el texto del 17, ¿no?, uno de los artículos muy interesantes que había que revisar es que en aquel entonces el artículo 3º constitucional, ¿no?, un enigma o un prototipo, un referente en el asunto de la educación pública, en aquel entonces, en el 17, se establecía como uno de los principios fundamentales la laicidad. E incluso el texto del 17 decía que ninguna corporación religiosa de ningún tipo, ni en las escuelas públicas ni privadas, podía impartir educación religiosa, ¿no? O educación. Había una separación fundamental, clara, entre lo que era el Estado y la Iglesia y la educación laica y la educación con orientación religiosa. Hoy parece que eso se ha perdido porque hay muchas instituciones, ahí tenemos los salesianos, los maristas y instituciones como la Anáhuac, bueno, que entre la educación que imparten en los sectores privados sí dan algún tipo de orientación religiosa. Antes no, en el 17 eso estaba totalmente prohibido. Pero además en el 3º, en el 17, se establecía el principio de la gratuidad y de la obligatoriedad de la educación pública, por lo menos, bueno, más bien solamente en la educación primaria, ¿no? Es decir, la gratuidad que hoy tenemos de la educación no surge hasta el nivel secundaria o nivel medio superior como lo tenemos. Era gratuita y laica y obligatoria solamente para el nivel primaria. Pero no establecía el carácter democrático de la educación, no establecía el carácter científico, no establecía el carácter obligatorio en todos los niveles, etcétera. Y bueno, esta parte sí me parece que ha tenido algunos avances importantes, porque hoy, bueno, pues en la reforma más o menos de los 40 se estableció la obligatoriedad de la educación secundaria también y la gratuidad, y hoy tú sabes que hace unos años, todavía unos meses, ¿no? Hace un par de años, todavía fue en la reforma del 2011, 2012, pues ya hoy a nivel constitucional la educación es gratuita y obligatoria hasta el nivel medio superior. O sea, me parece que ahí hay un avance, pero en el mismo 3º constitucional, bueno, no se establecía en el 17 la autonomía universitaria. Esto fue en la reforma de los 80 más o menos, que se establece la fracción 7ª del 3º constitucional para reconocer la autonomía universitaria. Aun cuando había habido muchos movimientos desde el 17, ¿no?, en la Universidad Nacional, para que se le reconociera cierta autonomía, en todas las universidades, la mayor parte de las universidades eran estatales, ¿no?, o de control político estatal. A partir de los 80 se modifica el artículo 3º y hoy las universidades son fundamentalmente autónomas. Un gran retroceso que hoy hay respecto a la Constitución del 17 es el asunto del servicio profesional docente, que ya hemos platicado contigo en otros momentos. Antes el maestro tenía un papel preferente, un papel protagónico, un papel de reconocimiento social, y hoy con esta reforma del servicio profesional docente que se ha introducido a la fracción 3ª del 3º, que no estaba en la del 17, parece que hay todo lo contrario, ¿no?, un procedimiento de persecución a los maestros, etcétera, etcétera, ¿no? Y en la cuestión laboral, administrativa. Sí, en la cuestión laboral, administrativa, hasta pedagógica, ¿no? Ahí hoy notas un retroceso. Totalmente, ¿no? Me parece que en los derechos laborales por los que pugnaban las conquistas históricas de 1917, pues hoy han fundamentalmente desaparecido. Como han desaparecido algunas cosas o algunas conquistas históricas del 123, como fue el derecho al sindicalismo, ¿no?, que era una de las principales banderas del movimiento obrero del 17 y que hoy se ha ido debilitando a partir de las últimas reformas laborales de los últimos años, ¿no?, aparte de Felipe Calderón y que fueron continuadas por el presidente Peña Nieto.
porque hoy incluso el derecho de huelga, que fue un derecho histórico de 1917 y establecido en el 123, ese derecho de huelga, por ejemplo, hoy ya queda coartado, ¿no? Queda condicionado. Hoy solamente dice la legislación laboral, de acuerdo a la reforma constitucional, que podrá ser no mayor de 2 meses. Y si a los 2 meses no se resuelve el conflicto de la huelga, entonces la autoridad del trabajo tendrá la posibilidad de pronunciar mediante un laudo la terminación de la huelga. Y si notas algo grave, fundamental, y que fue una bandera de la nación, de la república, ese derecho a su patrimonio. ¿Cómo ves esta modificación del 27 constitucional? Fíjate que ese es uno de los, artículos emblema, ¿no? de nuestra historia constitucionalista, porque en el 27, ¿no? Se hablaba justamente, en el 17 se hablaba del artículo 27, de que la nación tendría el dominio directo sobre todos los minerales, sobre el gas, sobre los hidrocarburos y sobre todos los recursos naturales provenientes del suelo o del subsuelo, fundamentalmente. Aunque también te aclaro que en el 17 no se establecían los monopolios estatales respecto a la explotación de los hidrocarburos, ¿no? También ese es un punto interesante. Más bien en el 17 se permitía que aun cuando el Estado tenía el control directo de los recursos del subsuelo, fundamentalmente hidrocarburos, del gas, etcétera, la electricidad, bueno, pues se permitía un esquema de concesiones. ¿No? Se permitía un esquema de concesiones. Acuérdate que en realidad fue hasta la reforma del 38 con la expropiación cuando se expropian todas las empresas, las petroleras internacionales, y se vuelve al monopolio de Estado respecto al petróleo y la energía eléctrica. Pero antes de esa parte, la del 17, sí preveía algún tipo de esquema, ¿no? De esquema de concesión, que después nos dimos cuenta que había sido sumamente dañino para la población y para el país, porque esos casi 20 años de vigencia de este esquema de concesiones o de semi-privatización de los recursos energéticos, pues terminó finalmente por permitir que las grandes petroleras y los grandes de interés internacionales se adueñaran del recurso natural, y concluye en un movimiento de expropiación. Otro punto interesante de la del 27, lo que tú decías, es el asunto patrimonialista, el asunto de la organización de la tierra. Fíjate que un punto del cual adolecía la Constitución del 17 y que se fue justamente reformando hasta los años 30, 40, fue el asunto de la constitución de la propiedad social. La del 17 hablaba de propiedad privada y de pequeña propiedad, pero no de propiedad social. Todavía no reconocía la conformación de los núcleos agrarios, de los ejidos y de las comunidades y de la propiedad social. Hablaba de la posibilidad del reparto agrario, en aquel entonces, del reparto agrario. La del 17 incluso decía que se podía repartir la tierra de las propiedades más inmediatas, es decir, de los latifundios. Estaba ya preparando la gran reforma agraria, ¿no?, de los años 30. De don Lázaro Cárdenas. De don Lázaro Cárdenas, por supuesto, del cardenismo, ¿no?, del 34. Y venía preparando ya la gran reforma, pero bajo un asunto muy chistoso, ¿no? Una contradicción. Dice, puede la dotación de las tierras puede darse a quien lo necesite de las propiedades más inmediatas, pero respetando la pequeña propiedad. Es decir, ya preveía la posibilidad de que los latifundios desaparecieran, se fraccionaran y que se dejara solamente una cantidad determinada de hectáreas como pequeños propietarios a los antiguos hacendados, a los antiguos dueños, con la posibilidad de dotar de las tierras a quienes no la tenían, que después fueron el antecedente de la constitución de los núcleos agrarios, ¿no?, de los núcleos ejidales y comunales. Y bueno, pues otro punto interesante que hoy ya desaparece prácticamente de la Constitución del 17, hablamos de este monopolio de la explotación, de la exploración, de la explotación y de la venta y comercialización del petróleo y de la energía eléctrica, que bajo esta última reforma del diciembre del año pasado prácticamente desaparece esa parte, porque hoy la reforma del 27 permite, es decir, desaparece los monopolios de Estado y permite hoy la participación privada.
y convierte a Pemex y a Comisión Federal de Electricidad, que han sido dos pilares económicos, ¿no?, con una gran connotación o representación social, histórica para el patrimonio energético del país, bueno, prácticamente los convierte, dice la Constitución, dicen los transitorios del 27 de la reforma, en empresas productivas. Convertirlas en empresas productivas y no en empresas estratégicas, como anteriormente establecía el 27, es diferente. Una empresa productiva puede ser cualquiera, y las empresas productivas compiten con la iniciativa privada y con el sector público. La empresa productiva compite en precios, compite en calidad, compite en competitividad, compite en productividad, ¿no?, con la iniciativa privada. Entonces, las convierte prácticamente en empresas públicas, pero al nivel de cualquier otra empresa privada, que tendrán que competir por la explotación y comercialización en condiciones de equidad, ¿no? Y en este caso, José Luis, si hablamos de 136 artículos de la Constitución y quedan por ahí 29 que no han sido tocados, ¿qué nos permite visualizar en este caso? Es una Constitución que está muriendo, es una Constitución que ha sido utilizada para beneficiar intereses privados, intereses de la oligarquía, intereses extranjeros. ¿Qué puede quedar entonces de esa Constitución si recordamos que al mismo tiempo la del 17 configuró una organización social, configuró un Estado, y era un Estado planteado desde esa Constitución que intervenía en los asuntos económicos, políticos, culturales, que no lo hacía el Estado que se prefiguró en la del 57. ¿Qué pasa hoy con este Estado que parece que se achica, se simplifica y ya no interviene en los asuntos de problemas nacionales? Mira, a mí me parece que yo te decía por eso casi 100 años de claroscuros, porque también reconozco que ha habido algunos avances en la Constitución. Es decir, estos 29 artículos sí han sido tocados, sí han sido modificados en algunos sentidos, ¿no? Primero yo diría, se han modificado, aunque en una mínima parte en relación con el resto de los artículos que constituyen la parte orgánica de la Constitución, a lo que se le llama la parte dogmática, que son estos primeros 29 artículos que constituyen derechos fundamentales, sí han sido tocados, sí han cambiado en algún sentido. Si me permites, primero tocaría esto y luego te digo por qué pienso que la Constitución en gran parte se ha ido modificando. ¿Cuál es realmente el interés de la clase política por haber modificado? Primero, yo te diría, por ejemplo, uno de los artículos que no estaba en la Constitución del 17 y que hoy es una realidad es el artículo 2, el reconocimiento de los derechos indígenas. El artículo 4, por ejemplo, la igualdad entre el hombre y la mujer, entre el hombre y la mujer tampoco existía. Hoy es una realidad. El artículo 6 del acceso a la información pública tampoco existía. Y el artículo 22, por ejemplo, de la Constitución del 17, establecía la pena de muerte para varios delitos, incluso para los incendiarios, para los plagiarios, para los homicidas, con alevosía y ventaja, para los parricidas. Y hoy, bueno, se mantiene esta pena solamente para la traición a la patria. Pero en la otra parte, en la parte orgánica, sí ha habido algún tipo de modificaciones. A mí me parece que se ha ido modificando en función de los intereses de la clase política y en función de los intereses de una clase económica o de un grupo económico que constituyen la oligarquía nacional y la oligarquía internacional. Por ejemplo, una clara modificación que se da respecto a la del 17 es que antes los diputados solamente duraban 2 años, ¿no? Y los senadores 4 años en el cargo, los gobernadores y los presidentes 4 años en el cargo. Y bueno, poco a poco los intereses de la clase política permitió que los diputados duren 3 años, que los senadores duren 6 años, que los gobernadores y presidentes duren 6 años, y anteriormente no existía el principio de representación proporcional. Esta demanda tan sentida por la sociedad de que no existan diputados plurinominales o senadores plurinominales, en el 17 no existía. Todos los diputados y todos los senadores eran electos por el principio de mayoría. ¿Qué ha pasado? Que hoy la clase política, incluso en las últimas reformas políticas que hubo el año pasado y que todavía están en discusión en el Congreso,
pues lo que ha permitido es que la clase política nuevamente se vaya enquistando en el poder, vaya perdurando en el poder, que se perpetúe, que haya una clase política estable que responda a los intereses económicos de cierto sector de la población, de cierta oligarquía de la población. Por eso les interesan a los grupos económicos y a los intereses internacionales, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Interamericano de Desarrollo, al Banco Mundial, a los grandes organismos internacionales, les conviene tener una clase política que pueda reelegirse, que se mantenga estable en el poder, con la finalidad de seguir configurando sus reformas estructurales y seguir respondiendo a sus grandes intereses económicos, ¿no? Y entonces estas reformas a la Constitución ¿sí modifican a las mismas instituciones? Sí, por supuesto. ¿Y tú crees que con Sí, esta reforma, más de 500 reformas parece que son? Sí, ya andan sobre 800 reformas. ¿Un nuevo constituyente para una nueva constitución? Pues esa es una gran discusión que está en muchos círculos académicos y políticos. Yo creo que es momento probablemente de revisar el pacto social mexicano y quizás sí convocar a un nuevo constituyente. Es momento para revisar la Constitución, llevar a cabo un nuevo constituyente, elegir un nuevo constituyente con principios éticos, con principios morales que respondan verdaderamente a los intereses sociales de la población y no a estos intereses de una clase política que ha venido adecuando la Constitución a sus particulares intereses. Muy bien. Una gran discusión. Muy que bien, yo José estoy Luis. a favor, ¿no? Nos quedamos en esa parte y en la próxima comentaremos cómo te imaginas tú ese nuevo constituyente para una nueva constitución. Gracias por estar en este programa. Gracias, Rafa. Y nos vemos la próxima. Muchas gracias, Rafa. Mantente alerta a nuestra transmisión.